Bueno, habíamos quedado en la clasificación de duelo múltiple. Dijimos que el duelo múltiple es cuando perdemos uno o más seres queridos de forma inesperada, ¿sí? O en forma simultánea, que puede ser en un accidente, por ejemplo. En un accidente de tránsito, en una guerra, se ha dado también últimamente en situación de pandemia, eh, en un corto periodo de tiempo el doliente posee un gran sufrimiento, y esto que veníamos diciendo que puede presentar periodos extensos de anestesia o adormecimiento emocional, hasta llevarlo a congelar sus duelos como mecanismo de preservación y cuidado de sí mismo. ¿Qué es esto? Es cuando la persona permanece en un estado de negación muy fuerte y muy perdurable en el tiempo. Es como que niega la pérdida y pareciera que no pasó nada, ¿sí? El tema que es complicado eso porque después cuando surgen otros duelos suele aparecer, ¿no es cierto?, eso, y puede llegar a afectar, provocando mucha apatía que se pueda trasladar también en otros aspectos de la vida, ¿no es cierto?, de esta persona. Y bueno, acá yo agregué algo que me parece muy importante, esto de poder educarnos en duelo, ¿sí? Esta frase de Elizabeth Kubler-Ross que dice: le he dicho a mis hijos que cuando muera, para liberar globos en el cielo, para celebrar que me gradué. Para mí la muerte es una graduación, ¿sí? Esto de que como personas, o sea, ir preparando al otro de que no vamos a estar por la eternidad, de que en algún momento ya no vamos a cumplir el rol que tenemos, no vamos a poder acompañar de forma física como podemos. Eso es algo que me parece muy, muy importante para ir trabajándolo también, trabajándolo con los niños, con los adolescentes, también con nuestras amistades, con nuestros adultos, ¿no es cierto? Vamos a... Ahí amplío la imagen, así lo pueden ver más grande, perfecto. Ahí está. Y vamos a ver ahora lo que es el trastorno del duelo patológico o duelo complicado, ¿sí? De acuerdo al manual DSM-5, que es un manual de desórdenes mentales, menciona los siguientes criterios, ¿sí? Primero, de que el individuo ha experimentado la muerte de alguien con quien mantenía una relación cercana. Tiene que haber un vínculo fuerte, significativo, cercano. Desde la muerte de esa persona, al menos uno de los síntomas siguientes está presente más días de los que no a un nivel clínicamente significativo, y persistente durante al menos 12 meses en el caso de adultos en duelo. Y 6 meses para los niños. ¿Por qué 6 meses para los niños? Porque está comprobado que los niños, como son más adaptativos que los adultos, generalmente el duelo, el proceso de duelo en los niños suele ser más corto, ¿no es cierto?, que el proceso de los adultos. Y algunas de las características o síntomas que se tienen, mejor dicho, los síntomas que se tienen que presentar son estos: anhelo, añoranza persistente del fallecido, es decir, que se presente casi todos los días. En niños pequeños, la añoranza puede expresarse mediante el juego y el comportamiento, incluyendo comportamientos que reflejan la separación y también el reencuentro con un cuidador
u otra figura de apego. Pena y malestar emocional intensos en respuesta a la muerte. Preocupación en relación al fallecido. Preocupación acerca de las circunstancias de la muerte. En los niños, esta preocupación con el fallecido puede expresarse a través de los contenidos del juego y del comportamiento, y puede extenderse a una preocupación por la posible muerte de otras personas cercanas. Es cuando la persona está todo el tiempo cuestionándose, por ejemplo, de que por qué falleció y cómo habrá fallecido, ¿sí? Esto de que le puede, de que está todo el tiempo preguntándose o cuestionándose la muerte, ¿no es cierto? Se queda como con ese recuerdo, con esa imagen dolorosa, ¿sí? Entonces estos son los criterios, digamos, para considerar un duelo complicado o patológico. Que estos síntomas sean persistentes, sean intensos y que perduren por al menos 12 meses o más, ¿sí? En los adultos y en los niños 6 meses o más, ¿sí? Tener en cuenta de que deben ser intensos y perdurables. Vamos a ver ahora las etapas del duelo, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross menciona 5 etapas del duelo. Estas etapas tienen como características, ¿sí? En lo que tiene que ver con los síntomas, ¿sí? Con esos síntomas a nivel físico, emocional, espiritual que hablamos hoy. Estas etapas no son lineales, todas las personas las experimentan, pero pueden pasar de una etapa a otra y pueden no ser consecutivas tampoco, ¿sí? Pero generalmente se les da como este orden, comenzando por la negación, que es no querer ver la realidad, no poder creer lo que pasa, sentir que todo es irreal, ¿sí? Es como el estado de shock que transita la persona. Después está lo que es la etapa de ira, surge el enojo, el buscar culpa a algo o a alguien, queremos encontrar los causantes de la muerte, sentimiento de injusticia, de preguntarse por qué yo, por qué me pasa esto a mí. Después la tercera etapa es la de negociación. Acá la persona empieza a sentir una esperanza de que las experiencias sean diferentes, puede presentarse antes de vivir la pérdida. Se desea volver a la vida como era antes. Y aparece también en una cuarta etapa, que es la de depresión, se vuelven a ser más conscientes de la pérdida, ¿sí? Hay tristeza, rechazo a querer estar con otros, muchas veces se suelen aislar socialmente, surge la incertidumbre y el miedo también por la muerte propia y la de otros seres cercanos. Y la quinta etapa es la de aceptación, que se llega a un proceso de reflexión sobre la pérdida, donde se busca darle un sentido a esa pérdida y comprender la nueva realidad. Y también agregaría que en esta etapa también se suele reubicar al ser querido, ¿sí? Se lo reubica en otro lugar, en otra posición. Vamos a ver ahora, en relación, digamos, a estas etapas, suelen haber distintos tipos de respuestas, ¿sí? En la negación suelen haber respuestas de desconexión o evasión, en la ira también. En lo que es la etapa de negociación suele haber respuestas de conexión o aproximación, ¿sí? Y estas respuestas tienen que ver con los modos de afrontamiento. Cuando hablamos de modos de afrontamiento, nos referimos al repertorio de pensamientos o actuaciones que los individuos utilizan para responder a las demandas externas o internas de situaciones estresantes. Son estrategias que las personas asumen
para ir integrando y adaptándose progresivamente a la situación de pérdida, ¿sí? Es decir, que los modos de afrontamiento son estrategias que ya sea de forma consciente o inconscientemente voy a actuar, a responder en forma cognitiva, conductual y emocional, ¿sí? Para poder realizar el proceso de duelo. Los modos de afrontamiento no tienen ningún carácter rígido, sino que son procesos activos y cambiantes, cuyo objetivo es manejar de la mejor manera posible el dolor. Existen dos modos de afrontamientos básicos, según su función de regulación de nivel de contacto, es decir, de entrar en nivel en contacto con la muerte, ¿sí? Con el proceso de muerte. ¿Sí? Acuérdense de que la muerte es un proceso natural, ¿sí? Por eso los counselors siempre hablamos de proceso. Respuestas de desconexión-evasión. Ayudan al doliente a evitar contacto con la realidad emocional de la situación de pérdida y así disminuir el nivel de la sintomatología. Funcionan como maniobras de negación, minimización de la muerte o de los acontecimientos que dieron o de las causas de la muerte o rechazo de la muerte, ¿sí? Esto solemos emplearlo a veces de manera inconsciente, ¿no es cierto? Es decir, tratamos de minimizar la muerte, tratamos de decirlo, bueno, no fue para tanto, bueno, pero al menos no sufrió tanto, ¿sí? Tratamos de emplear frases hechas muchas veces, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos evadir, conectar con la pérdida y con el dolor de esa pérdida, porque nos genera tanto aturdimiento a nuestra psiquis, a nuestro equilibrio, que es como que no queremos conectar con eso, ¿sí? Entonces es una respuesta de desconexión-evasión que lo que nos va a permitir es, a través de estas conductas y maniobras de negación o de rechazo, ¿sí? Tratar de no conectar con ese dolor, porque ese dolor es muy fuerte y muy intenso para mí, ¿sí? Por supuesto que hay que ir alternando estas situaciones. Tenemos que tratar de observar que si la persona está en un estado en un modo de afrontamiento que es de desconexión-evasión, como ayudadores y como acompañantes de este proceso de duelo, vamos a tratar de a poquito ir acompañándolos a que puedan hacer esa conexión y aproximación con el dolor, ¿sí? Y con el proceso de muerte. Lo mismo que si están muy arraigados con el proceso, con el afrontamiento de conexión y aproximación, que todo el tiempo están conectados con la muerte, que todo el tiempo están conectados con el dolor, vamos a tratar de ir corriéndolos, no de forma directiva, pero sino de ir acompañándolos, ¿sí? A aceptar la realidad de la muerte, ¿sí? Y tratar de ir fomentando, trabajar sobre el goce también de la vida y sobre el sentido nuevo que tiene la vida y sobre el aprendizaje que genera esta situación de pérdida. Dice, respuestas de reconexión-aproximación son aquellos afrontamientos que contribuyen a que la persona en duelo entre en contacto pleno con la experiencia emocional de la pérdida, activando el proceso y la integración cognitivo-emocional, ¿sí? Es decir, la persona se va siendo consciente de los nuevos roles que va a tener que cumplir, de que esa persona ya no va a estar, ¿sí? De que a nivel emocional va a tener que afrontar distintas emociones, ¿sí? Y también permitírselo
transitar a esas distintas emociones. Que ya vimos la negación, el rechazo, la ansiedad, la culpa, ¿sí? La pérdida, el dolor, el llanto, la tristeza, son emociones que están muy presentes en los procesos de duelo. La única manera de distinguir si las estrategias concretas de confrontación o evitación son adaptativas es observar si contribuyen a que el proceso se desarrolle de forma saludable. ¿Sí? Esto que les decía hoy. Nosotros podemos observar que si en un principio o en las primeras consultas la persona viene con esta idea de desconexión, de evasión y como que no quiere tratar mucho el proceso de duelo, como que habla pero a la vez no quiere conectar con la parte emocional, ¿sí? Vamos a comprender de que, bueno, de que esta persona está haciendo un proceso normal del duelo porque hace poco perdió su ser querido, ¿sí? Todavía es muy reciente, está en esa etapa de que todavía quiere evadir algunas cosas, pero en algún momento va a tener que hacer contacto con el modo de afrontamiento, de conexión, aproximación con esa muerte, para que pueda conectar con el mundo emocional. Hay que tener en cuenta también el momento en el que se transita el duelo y las tareas que se estén afrontando. En lo que es relación al duelo hay distintas fases, que después las vamos a ver en el próximo módulo, y para cada una de esas fases, que son 4, para cada una de esas fases del duelo hay distintas tareas que el ayudador debe tener en cuenta para facilitar el proceso de duelo y que el duelo sea transitado de forma sana. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver bien después. Y acá ya vamos a entrar en contacto con lo que es el trabajo práctico 2. En este trabajo práctico van a tener que ver un cortometraje, ¿sí? Y a raíz de ese cortometraje, que es muy cortito, ¿sí? Es de pocos minutos, la idea es que esto ustedes lo puedan hacer, lo puedan procesar, puedan entrar en contacto con este material y puedan procesarlo, ¿sí? A nivel cognitivo, puedan identificar conceptos en el video. Y a partir de ahí tienen que responder solamente 4 puntos. El primero que dice, menciona qué síntomas y reacciones observas a nivel físico, emocional, conductual, espiritual, que transita el protagonista. ¿Qué tipo de duelo consideras que atraviesa? ¿Sí? Estos duelos que vimos hoy, si es un duelo anticipado, si es un duelo por muerte súbita, si es un duelo perinatal, si es un duelo por el fallecimiento de varios seres queridos a la vez, ¿no es cierto? Eso lo van a ir viendo ustedes. Identifica con algún ejemplo de la escena, ¿sí? Alguna de las etapas del duelo que transita, ¿sí? Por ejemplo, en el minuto tanto se observa que el protagonista transita la etapa número 2 de la ira, porque está enojado y manifiesta su enojo a través de su comportamiento, quemando los objetos del ser querido fallecido. ¿Sí? Que sea algo así, sencillo y que se pueda justificar. Y el punto número 4 explica cómo transita los modos de afrontamiento el protagonista. Acá también tratar de dar ejemplo. En tal escena se observa que el protagonista transita el modo de afrontamiento por evasión, ¿sí? O evitativo, ya que no quiere asistir al funeral. ¿Sí? Por ejemplo. O puede ser,
en esta parte, en la escena donde el protagonista le escribe una carta a su ser querido ya fallecido, está haciendo contacto con el modo de afrontamiento de conexión, ¿sí? Porque demuestra a través de la carta las emociones, los recuerdos, y cuenta cómo está transitando su realidad hoy y el nuevo sentido que le encontró a la vida. ¿Sí? Esto a modo de ejemplo. ¿Está? Entonces, bueno, acá estaríamos terminando lo que es el módulo 2, ¿sí? Con todos estos ejemplos. Yo ahora pregunto, ¿a alguna le quedó alguna duda? ¿Algo que les gustaría que amplíe? ¿Sí? ¿Se va entendiendo todo hasta acá? ¿Sí? Aprovechen ahora a decir o manifestar esto. Igualmente, si surge alguna duda o algo, me pueden escribir, me pueden ir diciendo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá estaríamos con el módulo 2, que es específicamente ya entrando, ¿sí? En todo lo que hace al proceso del duelo. Bien. Sí, ahí voy a dejar de grabar. Bien, ahí dice Natalia que todo bien, que va comprendiendo bien, va siguiendo bien. Y vamos a aprovechar a ver cuándo más o menos tendría el video para pasarlo. Y si puedo hacerme un tiempo, lo paso ahora y si no, mañana. ¿Sí, Nati? Si no lo puedo pasar ahora, lo voy a pasar mañana. Ahí va. Bien, yo ahora les voy a compartir, no sé si se ve en pantalla, vamos a ver y escuchar y observar un testimonio de una mamá, ¿sí? Que transitó un proceso de duelo, en este caso por muerte de su hijo. ¿Sí? Ustedes avísenme, espero que se pueda escuchar bien. Si no, cualquier cosa, habilitan micrófono y me dicen, ¿sí? Cuando una mujer tiene un hijo, instantáneamente se convierte en mamá. Cuando una mamá pierde un hijo, seguimos siendo mamás. Nuestros hijos se fueron, pero nosotras seguimos siendo sus mamás. Ese título tan maravilloso sigue más latente que nunca. Somos mamás en duelo. Santi tenía 2 años y medio, más o menos, 27 de marzo de 2017. Nosotros lo dejamos en el jardín, junto con el hermanito, era un día normal, los dos, dejamos de hecho los dos, cada uno salita, sala de 5 y sala de 2, sala de 2, y bueno, ese día me llaman del jardín, que no se sentía bien, que se había desmayado, que por favor lo ponemos a buscar, y bueno, fue mi esposo primero, que estaba cerca, y cuando yo llegué ya, él lo había llevado al cardiológico, ahí digamos, le hicieron un análisis que le sacaban sangre, no, le volvían a sacar sangre, le volvían a sacar sangre, había algo que estaba mal, hasta que bueno, después terminamos en La Reina, en terapia intensiva, con el primer diagnóstico que era leucemia, leucemia mieloide crónica fue el primer diagnóstico, pasaron más o menos 3 meses, un poquito más, yo le vi con unas manchitas en la piel, bordo más o menos de ese color, y ahí con otro análisis, ahí fue, digamos, creo que para mí fue el momento uno de los momentos más duros, porque eso significó que le había hecho una recaída en muy corto plazo, y eso cambió el diagnóstico y fue la leucemia mieloide crónica con linfática aguda.
por favor, no nos tengan miedo. Sufrimos, sí, una barbaridad, lloramos y mucho, pero no nos tengan lástima. Podemos llorar y hablar y reír, todo al mismo tiempo. Manejamos y lloramos y a los 5 minutos nos bajamos del súper y volvemos al auto y volvemos a llorar y así. Pero no está mal, no nos hace mal llorar, al contrario, nos hace bien. No nos tengan miedo y háblenos de nuestros hijos, de cómo los recuerdan, si tienen anécdotas de ellos, si tienen fotos, si los extrañan, si los soñaron. Nos encanta que nos hablen de nuestros hijos. Nosotras queremos hablar de ellos. Muchos creen que como perdemos a nuestros hijos, es mejor cambiar de tema, evadirlo, no recordarlo para evitar que se convierta. No, todo lo contrario. Nos hace más felices aún darnos cuenta que su recuerdo sigue vivo en ustedes. Que hay algo muy arraigado, sobre todo en la cultura occidental, porque el oriental es distinto, tenerle miedo al dolor. Una gran dificultad vivir el duelo, el miedo de los que lo rodean, de conectar con el dolor. Que yo cuando también somos en las personas que están alrededor, digo, ¿qué más bien le hace que poder compartir lo que encontró en una mirada y que a los 2 minutos te puedas estar riendo y puedas estar hablando de otras cosas? El dolor va a estar siempre con ella. Si estamos hablando de otro tema y yo recuerdo mismo, no te paralices, no entres en pánico, no quieras cambiar de tema, no me voy a sentir mal. Para mí es algo hermoso hablar de él, recordarlo en esa charla. Perdamos el miedo de hablar de personas que están, hablarlas, recordarlas y honrarse. Lo va a acomodar de distintas maneras, pero las personas que pierden a alguien siempre lo tienen. Pero poder hablarlo, compartirlo, que sea natural, que sea parte de que nadie lo evite, que no tengan miedo, que no bajen los ojos, que no cambien de tema, que podamos traer una foto, como yo decía, hablar de una anécdota, contar algo, hace que siga estando esta persona. Si quieres preguntarme de su enfermedad, de su muerte, pregúntame, no me molesta, no me trae más dolor. Lo que esperamos, así como esperamos de todos los temas de nuestras vidas, es que nos hable con respeto, con amor, con interés. Así que bueno, nos embarcamos ahí con una etapa bastante complicada porque muy larga las internaciones, un mes más o menos en una habitación, un nene de 3 años que bueno, no quiere que esté jugando. Ahí mucha inyección, muchos remedios. Hizo toda la preparación, el 6 de marzo tuvo el trasplante de medio que es algo muy simple, es como un trasplante un paso de glóbulos rojos, es muy simple, y bueno, el trasplante en sí, el medio salió muy bien, volvió a tener un análisis, se volvió que la enfermedad volvió, y eso fue pésimo porque la única posibilidad de cura de él, que era el trasplante, al volver tan rápido no había funcionado. Y bueno, digamos, no se podían hacer muchas cosas cuando el cuerpo estaba tan deteriorado, porque el trasplante de biología lo prepara y lo daña muchísimo. Entonces, bueno, hubo un momento que ya no había nada para hacer y bueno, decidimos que ya no íbamos a intentar más, que íbamos a estar con él y íbamos a acompañar y nos íbamos a... yo me enfoqué en 2 cosas, que él, digamos, él quiere una vida como un nene, jugar, paseamos, fuimos de vacaciones, fuimos zoológicos con los abuelos, que teníamos cumpleaños. Ellos vivían con su hermano muy felices, estaban muy contentos. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, tanto conscientes de lo que iba a pasar y que no quedan pendientes, sobre todo bueno, yo como mamá, y con la relación con él, de que decirle te amo, darle la mano, darle besos. Sartre decía que quien le tiene miedo a la muerte porque lo está viviendo bien, porque la persona que vive, que está conectada, que conecta con las personas, no le tiene miedo a la muerte porque la entiende como parte del proceso. Bueno, aparte que ella tiene una manera muy profunda, muy trascendental de verlo, y yo le decía en eso, que ella, bueno, quizás la misión que tiene más allá de todo lo que puede acompañar a Santi, su misión hoy, es todo lo que ella puede enseñar desde ese lugar, a personas que lo están atravesando y a personas que no lo atravesaron y a personas que lo van a atravesar. Yo lo vivo así, no estoy enojada, ni tengo bronca, o sea, en realidad estoy muy agradecida porque en realidad yo tuve con mi hijo una relación maravillosa, fue 4 años pero muy lindos, de una relación muy intensa,
que no me, como te digo, no me quedo nada pendiente. Nada, es más, mejoré muchísimas cosas. Tengo una relación que a lo mejor sobrevivido 80 años de experiencia, entonces agradezco eso. Y eso es lo que un poco me encantaría que la gente pudiera ver, son todas las cosas que tenemos y el mejor de darse cuenta de todas las cosas, sobre todo la salud, que es tan profundamente maravilloso, la salud de nosotros y de nuestra familia. A ver, que el dolor no es el fin del mundo. Cuando uno habla de perdiendo un hijo, dicen yo me muero. O sea, me respuesta. Digo, bueno, no, hay personas que logran hacer otras cosas con esto. No podré hablar de su habilidad y de sus actividades actuales, pero sí podré hablar del pasado. Y si estamos hablando y me emociono, si lloro, no pasa nada. No me tengas miedo, no me tengas lástima. Puedo llorar, hablar, reír, estar feliz. Sé cómo desmitificar esto, ¿no? De huir del dolor y de si no hablamos duele menos. Yo los procesos de duelo más patológicos, por poner un nombre, más trabajos, son donde menos se habla, menos se comparte, porque el hablar trae la aceptación. Pero como eso, es algo natural, digamos, es parte de la vida. Está la vida, está la muerte, estamos nosotros, los hijos de un tema más, que no sé por qué es tabú, y en realidad tiene que dejar de serlo. Bueno, cuéntenme hasta acá qué les parece esto sobre este testimonio de esta mamá que perdió a su hijo, ¿no? En relación a los modos, fíjense cómo ella va contando las distintas fases que fue transitando el duelo. En este caso estamos hablando de qué tipo de duelo. A ver, de los que mencioné ahí. Estaríamos hablando de un duelo anticipado que transitó, ¿no? Y fíjense los modos de afrontamiento, ella que decía esto, ahí por momentos que no quería saber nada, que quería llorar y me iba directamente al supermercado y trataba de olvidarme, y otros momentos donde conectaba totalmente. Y fíjense que resalta mucho, ¿sí?, esta tarea del duelo, de poder hablar sobre el ser querido fallecido, ¿sí? Esto de no negarlo. Fíjense cómo el modo de enfrentamiento, de aproximación y conexión con las emociones y de poder hablar del ser querido facilita muchísimo el proceso. Así que bueno, chicas, vamos a ir dejando acá. Con esto daríamos finalizado